Buenos días, hermanos. Vamos a orar antes de comenzar eh, esta predicación y este programa adorando a Dios. Bien, oremos. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo. Eh, Te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados si hemos ofendido a alguien, si te hemos ofendido a ti de alguna manera, en, en alguna desobediencia, porque ciertamente soy un pecador, Señor. Y también quiero darte gracias por tu gran misericordia que tienes hacia mí, que tienes hacia todos nosotros. Gracias porque no nos hace falta nada y todo es por tu gran bondad y misericordia. Te pedimos en este momento por este programa que se llevará a cabo y tú eres el motivo, Señor. Te pedimos que pongas tu palabra en la boca del pastor Luis Felipe y en nosotros el poder entender cada, cada porción de esa palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Yep. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
Buenos días, ¿cómo están? Vamos a sentarnos, por favor. Tomen sus asientos, por favor, si son tan amables. Sí, muchas gracias. ¿Cómo han estado el día de hoy? Nos sentimos un poco como tristes, ¿no? Como que nos falta algo. Por lo menos a mí sí me falta una costilla aquí. Mi esposa está en el retiro de mujeres, como muchas mujeres de esta congregación, así es que se ve un poquito vacía, ¿no?, la iglesia, pero bueno, aquí estamos y esperemos que haya sido de mucha bendición. Ya van a salir en un rato más, como a las 2 de la tarde, yo creo. Y bueno, vamos a orar, hermanos, para comenzar la predicación de esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, porque nos permitiste estar aquí. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Yo te pido que me ayudes, Señor, para que pueda hablar tu palabra que ya me diste, Señor, de antemano, y pueda expresarla como tú quieres, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, la que se escuche, Señor, y no mi voz. Que seas tú el exaltado, Señor, y no yo. Que seas tú el que merece toda la gloria y la honra, y que te la demos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, hablan sus Biblias en Lucas 18. Ya falta poquito para terminar el Evangelio de Lucas. Ha sido de mucha bendición, la verdad, para mi vida, y espero que haya sido también para la suya. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí. El día de hoy la predicación es titulada La viuda y el juez malo, ¿ok? O el juez injusto. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Lucas 18 y vamos a leer del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, por favor. Dice la palabra de Dios así. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd, que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Ok, ahorita acabamos de leer el corrido, este texto del Lucas 18, del 1 al 8, pero vamos a desmenuzar estas partes y vamos a enfocarnos ahorita en Lucas 18, 1. Y dice ahí: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuestro Señor Jesucristo inmediatamente nos dice que esa parábola está hecha precisamente por la necesidad que tenemos de orar y para que no desmayemos. Y la verdad, hermanos, es que es una gran necesidad como hijos de Dios orar, porque todo el tiempo tenemos necesidad. ¿Y quién es nuestro Dios? Nuestro proveedor y nuestro Padre, a quien le debemos de pedir por nuestras necesidades. Y miren, un gran predicador del siglo antepasado, Charles Spurgeon, dice lo siguiente acerca de la necesidad de orar. Dice: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos de cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Este príncipe de los predicadores, como muchos los conocemos, esto es lo que dice. Y es la verdad, hermanos, es una necesidad, es imprescindible. Es decir, sin esa necesidad, si esa necesidad no es suplida, hermanos, podríamos morir. Hermanos, cuando no oramos, estamos muertos. Caminamos como muertos, olemos como muertos,
Andamos como muertos, hermanos. ¿Has olido alguna vez a un cuerpo putrefacto? ¿Han acaso olido a un cuerpo de días que murió? ¿Saben cómo huele? Es insoportable el olor. Y también nosotros, hermanos, cuando dejamos de orar, ¿qué creen? Somos insoportables como ese olor. Alrededor de nosotros olemos mal. Es más, ni nosotros mismos nos aguantamos cuando no oramos, porque es una necesidad el orar. Y yo, ya saben que me gusta mucho hacer estas preguntas retóricas. Yo quiero hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿A qué hueles hoy? ¿Hueles a un olor grato y fragante que llega delante de la presencia del Señor? ¿Hueles a ese olor agradable como cuando dice, mi hijo está derramando su alma ahí? ¿O a qué hueles? ¿Hueles a muerto viviente que camina por las calles con ese olor putrefacto? Pregúntate el día de hoy, hermano, hermana, ¿a qué hueles el día de hoy? Si te levantaste temprano y entregaste tu vida al Señor en oración, si cada día tienes esa costumbre de llegar delante de la presencia del Señor, pues vas a oler siempre a un olor grato fragante. Y yo les digo la verdad, yo aquí siendo pastor a veces he olido a muerto, no los estoy juzgando. Conozco la lucha, hermanos, acerca de la necesidad de orar y la carne cómo se interpone. Pero es necesario que cada día busquemos más oler a incienso quemado delante de la presencia de Dios. Pero también hay una palabra que me resalta mucho en este primer versículo de Lucas 18:1 y dice a no desmayar. Y esta palabra desmayar no debe de ser interpretada literalmente como alguien que se desvanece y cae. Esta palabra en griego significa muchas cosas, pero específicamente en este pasaje se interpreta correctamente en este sentido, el de no ser negligentes o perezosos con nuestras obligaciones. Eso es lo que significa en ese pasaje, no desmayar, no ser negligente con nuestras obligaciones. Entonces, hermanos, aparte de que es una necesidad orar, es una obligación como hijos de Dios orar. Es una necesidad y es una obligación delante de Dios en la cual debemos de ser persistentes. ¿Por qué persistentes? Porque Dios sabe que no es fácil, pero nosotros tenemos que persistir en esa acción y tenemos que orar. Orar, hermanos, no es una sugerencia. Orar, hermanos, no es opcional. Es una necesidad que suplimos y que cumplimos también como nuestras obligaciones. Entonces, orar no es una sugerencia, como les dije, orar es una obligación, orar no es opcional, es una necesidad. Al orar suplimos todas esas necesidades, cumplimos con nuestras obligaciones delante de Dios, pero sobre todo, hermanos, cuando oramos, encontramos la hermosa misericordia de Dios que nos responde. Y es algo hermoso, hermanos. Acabamos de aprender entonces en este momento que orar es una necesidad y que orar también es una obligación. Pero, hermanos, vamos a seguir viendo aquí cómo debemos nosotros orar. Vamos a ver cómo debemos de orar. Y vamos a leer Lucas 18, 2 y 3, por favor. Dice la palabra de Dios. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ok, entonces estamos hablando de esta viuda que iba a pedir justicia sobre su caso. Y este caso, hermanos, no lo tenía cualquier juez.
lo tenía un juez injusto, dice, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y ahí estaba ese caso de injusticia en manos de ese juez injusto y malo. Pero la viuda no se conformaba con un no por respuesta. La viuda usó a su favor dos cosas nada más que tenía a su favor. Pero estamos hablando, ahorita vamos a poner énfasis en el juez malo. Vamos a ver que la verdad, hermanos, toda persona que tiene autoridad en estos tiempos son injustos y malos. No hay jueces justos ya el día de hoy, si acaso serán muy pocos. Pero vamos a ver cómo Pablo se anticipó a través del Espíritu Santo y nos narra cómo iban a ser estas personas en los postreros días, o sea, en el futuro. Y vayan con sus Biblias, por favor, a 2 de Timoteo, y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 4, por favor, en un momentito. Aquí nos describe el carácter de los hombres en los postreros días. Y vamos a ver que todas estas características posiblemente las tenía ese juez injusto. Vamos a leer la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ok? Hermanos, todo hombre que no teme a Dios, así es. El temor a Dios evita que lleguemos a practicar estas cosas. Y si tú estás practicando alguna de estas cosas, quiero decirte, hermano o hermana, que tal vez no tengas temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7. Así que, si tú practicas estas cosas, no tienes temor de Dios. O si practicas alguna de estas cosas, yo te pido, hermano, hermana, que te alejes de eso y que comiences a ser sabio, a temer a Dios, a hacer las cosas mejor cada día, a alejarte de esa maldad y de esa injusticia en la que has vivido. Bueno, hermanos, así era ese juez, sin temor a Dios y por consiguiente sin respeto a los hombres. Cuando no temes a Dios tampoco respetas a los demás. Pero aparte de eso, ese juez, de que era malo, tenía autoridad. Y esa autoridad le permitía, entre comillas, ser así con los demás, no temerle a los hombres. Miren, ¿saben lo que aprendí esta semana, hermanos? Prendí la radio y escuché a una persona que estaba razonando acerca de por qué le hacemos daño a las personas que más amamos. Y esa persona en la radio, ya saben, es del mundo, pero inmediatamente dijo, lo hacemos porque podemos. Y yo me puse a pensar, ¿cómo lo hacemos porque podemos? Sí, es la verdad, lo hacemos porque las personas que más nos aman nos lo permiten por medio de su confianza y amor. Tú no le vas a hacer daño a tu jefe inmediato porque sabes que va a haber consecuencias. Tú no le vas a hacer daño a un extraño simplemente porque pasa a tu lado y lo vas a insultar y le vas a golpear porque sabes que hay consecuencias. Hermano, cuando le hacemos daño a las personas, lo hacemos porque podemos y porque somos unos pecadores, como todos los demás. Pero ¿no te ha pasado? Razona esto, y me voy a recordar un ejemplo que puso el pastor Hassan hace un buen tiempo, donde dice que ¿no te pasa que tratas mejor a las personas extrañas que a tu propia familia? Que cuando llega una familia a tu casa a visitarte, está todo limpio y ordenado, recibes a esa familia y hay niños entre esa familia corriendo y jugando
y tú platicando con las personas adultas y de repente se cae un jarrón, se quiebra y agarras y dices, no te preocupes, déjalo, no pasa nada, y ese jarrón te costó 15,000 pesos, pero tú dices, no te preocupes, no pasa nada, y lo empiezas a limpiar y tú amablemente, pero si lo hubiera hecho tu hijo, ¿qué hubiera pasado? Le hubieras dado una golpiza que nunca en su vida se iba a olvidar de que había quebrado ese jarrón. Pues eso mismo nos pasa a nosotros, hermanos, como pecadores, cuando nos dejamos dominar por el enojo. Comenzamos a hacerles daño a las demás personas que amamos. ¿Y qué no acaso Dios te manda a amar a tu enemigo? Y dice el Señor que no hay recompensa en amar a los que nos aman, y ni siquiera podemos amar a los que nos aman, y todavía Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Hermano, hermana, necesitamos tener en mente esto. Y sé que me salió un poquito del tema que es la oración, pero a propósito de nuestra maldad, lleguemos delante de Dios a pedir que nos transforme. Lleguemos delante de Dios para pedirle al Señor que podamos tratar mejor a los que amamos. Y sobre todo también a obedecer a Dios y amar a nuestros enemigos y tratar bien a nuestros enemigos. Y yo quiero decirles, hermano, que el Señor, como siempre, cuando me da su palabra, me reprende a mí, porque yo también le hago daño a los que amo. Cuando me enojo, cuando no controlo mi ira, llego a lastimarlos con mis palabras o simplemente con mi tono de voz. Aunque no insulto, aunque no les digo groserías, pero les hago daño. Y a veces cuando reprendo también, cuando castigo, lo hago con coraje y eso no es correcto. Entonces, como les digo, hay que orar para que el Señor nos ayude a amar a los que nos aman, corresponder ese amor. Vamos a ver también ahora la parte de la viuda. La viuda tenía necesidad y tenía persistencia. Y esta viuda usó eso. Pero esta viuda estaba desprotegida. La viuda no tenía a nadie a quien recurrir. La viuda estaba desamparada. Y delante de los ojos de Dios, una viuda es alguien que la iglesia debe de honrar. En ese tiempo y ahora, Jesucristo también nos habló a través del Espíritu Santo acerca de las viudas, pero también Santiago lo hizo y también Pablo lo hizo, que la iglesia debe de honrar a las viudas. Y mira, vamos a ver Primera de Timoteo 5, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios así. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y Santiago también habla acerca de las viudas, que la iglesia debe de ver por ellas. Dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, hermanos, entonces nuestra obligación como iglesia es ver por las viudas. Pero dice la palabra aquí que las que en verdad lo son, hay viudas que no están desamparadas, hay viudas que tienen hijos mayores o hermanos o hermanas que pueden ver por ellas. Pero necesitamos, dice, discernir bien quiénes son las que verdaderamente tienen necesidad para que la iglesia se haga cargo. Pero para que la iglesia se haga cargo, nosotros tenemos que compartir lo que Dios nos da. Así es que esta viuda, hermanos, ya seguimos en el contexto, no tenía nadie posiblemente y estaba desamparada y lo único que le quedaba es buscar por justicia. Y el juez era malo y la viuda desamparada y vulnerable, y posiblemente la viuda
no tenía nada que ofrecerle a ese juez, no podía sobornarla, no podía corromperlo, no tenía nada más. Lo único que tenía era, como les dije, su necesidad y su persistencia. Y esto usó para llegar al juez malo y pedir justicia. Imaginemos a la viuda y el juez, la viuda yendo todos los días allá donde estaba su oficina del juez, y la viuda llegaba temprano, y la viuda estaba ahí, y el juez llegaba y la viuda estaba ahí, lo abordaba y le decía, hazme justicia. Posteriormente el juez se metía a su oficina y salía por unos documentos, y de repente veía que ahí estaba la viuda, y la viuda se presentaba delante de él y le decía, hazme justicia. Posteriormente, al salir al almuerzo, se encontraba la viuda y la viuda decía, hazme justicia. Regresando del almuerzo, ¿qué creen que hacía la viuda? Lo abordaba y le decía, hazme justicia. Y ya al terminar su labor, el juez cansado, al salir y cerrar la puerta y al voltearse, encontraba a la viuda de frente y le decía lo mismo, hazme justicia. Imaginemos esa escena. Ahora imaginen esa escena a ustedes teniendo una necesidad y que vayas a Dios y le pidas por esa necesidad persistentemente como la viuda. Levante la mano, ¿quién no tiene necesidad de hablarle al Señor? ¿Quién no tiene necesidad de hablarle al Señor? Todos tenemos necesidad, todos tenemos algo que pedirle al Señor. Pero debemos de ser persistentes como la viuda, hermanos. Y créanme que si tú pides con persistencia, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Y miren lo que hizo la viuda con este juez malo. Vamos a ver Lucas 18:4, por favor. Gracias a su persistencia. Lucas 18, del 4 al 5. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ok. ¿Qué logró la viuda con su persistencia? A la viuda lo que le motivaba todos los días a hacer lo mismo, como ella siguió persistiendo para lograr su cometido, era su necesidad. Y como yo les digo, todos tenemos necesidades en este mundo. Ve como la viuda y sé persistente como la viuda. Y dice ahí, hermano, hermana, que la viuda logró su cometido y lo vamos a ver más adelante. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios usa nuestras necesidades para que nosotros pidamos persistentemente a Él. ¿Acaso no te pasa que cuando mayor es tu necesidad, es mayor el tiempo que pasas con el Señor? ¿Y acaso no te pasa que cuando todo está bien, es el menor tiempo que pasas con Él? Dios usa nuestras necesidades para llamar nuestra atención y decirnos, hey, hace tiempo que no pasas conmigo, hace tiempo que no pasas por aquí. Y Él, con su amor y con sus lazos de amor, nos atrae a Él debido a nuestras necesidades. Pero tenemos que obedecer, y es una necesidad también orar, y es una obligación como hijos de Dios hacerlo. Vamos a seguir leyendo en Lucas 18 y vamos a leer del 6 al 8, por favor. Y dijo el Señor, oíd que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, la viuda logró su cometido con un juez injusto y malo. Imagínense lo que no podemos hacer con nuestra persistencia delante de Dios para pedirle al Señor, primero, que haga su voluntad, y dos, aceptar su voluntad, y tres, dejar que el Señor guíe tu vida delante de la oración.
Y Dios te concederá las peticiones de tu corazón que no te hagan daño a ti, porque Él es nuestro Padre. Nuestro Padre no va a poner un cuchillo a un niño de 3 años en la mano, ¿verdad? Nadie, un padre, no va a poner un cuchillo en las manos de un niño de 3 años porque saben que se puede hacer daño. Es lo mismo, hermano, cuando tú pides por una necesidad que tú piensas que es una gran necesidad y te va a hacer daño, el Señor no te lo va a cumplir. Pero si tú pides, Señor, haz tu voluntad, créeme que te va a mandar cosas más maravillosas de lo que tú no esperas. Hermanos, tenemos un Dios justo y un Dios amoroso. Es un Padre que nos dará lo que nosotros necesitamos y no debemos de olvidar que tenemos que orar. Y ahora dice aquí al final, hará justicia a sus escogidos. Y esto último, hermano, que pronuncia tiene una connotación distinta, pero voy a hablar de este punto después. Quiero hacerles otra pregunta acerca de esto. ¿Tú crees que eres escogido de Dios? ¿Crees que has sido apartado? Como Él dice aquí en Romanos 8:28, vamos a leer lo que Dios hace para sus escogidos. 8:28 al 33. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ok, Dios nos justifica y Dios hizo su justicia a través de su Hijo Jesucristo, y es a través de la expiación de nuestros pecados que fueron puestos encima de Cristo Jesús, nos justificó e hizo su justicia. Y ahora tú, hermano o hermana, si has creído en esta justicia, eres justificado y eres un hijo de Dios, y has recibido el Espíritu Santo. Pero si tienes dudas de que tú eres escogido, en pocas palabras, si piensas que no has recibido el Espíritu Santo, el sello de garantía de tu salvación, si piensas que aún no lo has recibido, si piensas que no tienes el Espíritu Santo, yo te tengo una buena noticia el día de hoy. Vea, vamos a ir a Lucas 11, del 11 al 13, por favor. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ok, recuerden que este juez malo accedió a las peticiones de aquella viuda. Y nuestro juez, ¿cómo es? Bueno, puro, perfecto y santo. Y dice la palabra de Dios que si tú no tienes el Espíritu Santo, que se lo pidas. ¿Acaso no te lo va a dar? Aquí lo está diciendo, hermano, hermana, si tienes duda de no haber recibido el Espíritu Santo, pídelo con fe. Pero sé persistente como esa viuda. Pide con un corazón arrepentido, con un deseo genuino de abandonar tu pecado. Pídele persistentemente en oración como la viuda, y si lo haces arrepentido de tus pecados y creyendo con fe que Cristo te puede perdonar a través de su sacrificio, que te cubrió con su preciosa sangre de la multitud de pecados y que resucitó y te da la esperanza de vida eterna, entonces estoy seguro, hermano o hermana, que recibirás de su Espíritu.
Y este espíritu es la garantía de que entrarás al reino de los cielos. Pero tienes que alejarte de tus pecados. Tienes que pedirle al Señor, arrepentido, perdón por ellos. Y tienes que creer con fe en que alguien ya pagó por todos esos pecados. Ahora bien, para arrepentirte, hermano o hermana, por si piensas tú que no eres un gran pecador, no. Para arrepentirte no necesitas, o para tener la necesidad de arrepentirte, no necesitas ser un gran pecador como un borracho, o como un adúltero, o como un asesino, o como un drogadicto, o como un violador. No. Todos somos pecadores y todos tenemos la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Los mentirosos, dice la palabra de Dios, no entrarán al reino de los cielos. ¿Acaso no has mentido algún día? Los ladrones tampoco. ¿Acaso no te has robado aunque sea un lápiz o una pluma? ¿O en la primaria no te robaste un sacapuntas, una goma, una regla? Todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Esta palabra es para todos los que no se han arrepentido y no han creído con fe, como para nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Si tú estás en esta situación, pídele a Dios, y estoy seguro que si lo haces verdaderamente arrepentido, vas a nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te libera de todo pecado. El poder de resistir y decir no al adulterio, no a la pornografía, no al alcoholismo, no a la drogadicción. Es lo único que te libera. El Espíritu Santo es el que te da poder. Y aquí dice la palabra de Dios que si lo pides, esa es la buena noticia, te lo va a dar. Y vamos a seguir leyendo Lucas 18 del 6 al 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, no me equivoqué, ya lo habíamos leído anteriormente. Lo que pasa es que les había dicho que este texto tiene otra connotación que solamente la oración. Y les voy a decir específicamente cuál es esa connotación. En el contexto, en esta parte, la verdad es de que habla de la persistencia de la oración para que venga la justicia de Dios. Esta parte que acabamos de leer tiene el contexto de que oremos para que venga la justicia de Dios. Es decir, el día de la venida del Hijo del Hombre. Y al final dice una pregunta retórica que dice, ¿hallará fe hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe? ¿Estará la iglesia? Es una información que quiero que comprendan para que analicemos que no tan solo está hablando de la persistencia de la oración en algo común, sino está hablando de la persistencia de la oración. ¿Para qué? Para que se haga justicia en la tierra, para que el Hijo del Hombre venga, como hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan? De la venida, que desmenuzamos bien cómo iba a ser la venida, cómo iba a ser el arrebatamiento, cuál iba a ser la primera resurrección, la segunda resurrección y todo lo que vimos. Pues bueno, nosotros como hijos de Dios necesitamos orar porque el Señor venga y ser persistentes para esto. ¿Sí recuerdan, no? La prédica pasada, como le dije, aprendimos que es evidente que su iglesia no estará. Y por eso dice, no hallará fe, porque la iglesia será arrebatada. Sin embargo, el remanente se quedará a predicar el evangelio de la salvación. Es decir, el Espíritu Santo estará provocando fe nuevamente en los que se quedaron y sobrevivieron a la gran tribulación. Es de ahí donde los escogidos, 12,000 de cada tribu, van a hacer su parte para evangelizar. Y ellos son la primicia de Israel, los redimidos de Israel, que ahora sí proclamarán al mundo a su Mesías. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 7:4.
hará la función que desde un principio tenía que hacer su pueblo de Israel. Como dice en Apocalipsis 7:9, todas las naciones vendrán y adorarán a Él. ¿Por qué? Porque proclamarán las buenas nuevas al mundo en su segunda venida. Muy bien, esta información se las doy nada más para que conozcan bien, como les dije, ese contexto de los últimos versículos de la viuda y el juez. Cristo, a través de este último versículo, nos manda a persistir en la oración y a pedir por su regreso. Vamos a seguir en Lucas 18 y vamos a pasar a cambiar de tema. 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba del pecho, diciendo: Dios, se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, hermanos. En el capítulo anterior, hermanos, en Lucas 11, para ser exactos, aprendimos y explicábamos los elementos que debe de tener la oración, y uno de esos elementos es la confesión de pecados. En este caso encontramos 2 posturas totalmente distintas sobre la manera correcta de orar a Dios para el perdón de los pecados. El primero de ellos es el fariseo. Realmente él no iba a pedir perdón por pecados, él creía que no necesitaba ser perdonado. Él solo se jactaba de ser mejor que otros. Por tal motivo, su corazón no se encontraba arrepentido y por ello él no podía descender justificado. Al entrar en la presencia del Señor, hermanos, tenemos que ser humildes y reconocer la necesidad de ser perdonados. Todos tenemos esa necesidad. El segundo caso es el del publicano, hermanos, el cual reconocía que su pecado era tan grande que su sacrificio solo a Dios, que su sacrificio no era suficiente, solo Dios podía hacer lo suficiente como para que pudiera cubrir todos sus pecados. Y a eso se refiere cuando dice: sé propicio a mi pecador. Ahora, déjame darte un poco de contexto sobre los tiempos en los cuales se pronunció esto. En este tiempo que habla Jesucristo del fariseo y el publicano, los 2 judíos, por cierto, en ese tiempo no había otra manera de ser perdonado de pecados que solo el pago de la expiación. En este caso era a través de un animal, es decir, al tocar el animal se transferían los pecados del que lo pasaba, y pues tal vez era un becerro u otro animal, y ya este se entregaba en sacrificio, y a través de la sangre de ese animal se cubría de pecados, y era el pago propicio que tenía que pasar cualquier creyente que necesitaba ser perdonado, pero el pago tenía que ser similar a la falta. Entonces, a esto se refiere, a que el publicano sabía que era tan pecador que aún con un becerro él no podía pagar la falta que había cometido delante de Dios. Aquí no está hablando de que había otra manera de ser perdonados. Por eso dice: sé propicio a mí, oh pecador. Los 2 iban a presentar sacrificios, pero este estaba consciente de que era tan pecador que ese cordero no iba a ser suficiente. A eso se refiere el pago propicio o la expiación. La expiación de los pecados es así: suplir, sustituir un justo por un pecador, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Miren quién sí es el pago propicio a nuestras inequidades. Vamos a ver Primera de Juan y vamos a leer Primera de Juan 2 del 1 al 2.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, por si no quedó muy claro, hermano, déjame explicarte qué es propiciación o pago propicio. Es el pago que ofrece la parte que afecta a otro, y ese pago debe de ser equiparable al tipo de la falta, como les había dicho. En el caso de nuestros pecados, la ofensa era hacia Dios, y Dios es el afectado, y la única manera de calmar su afectación, es haciendo el pago de igual o mayor valor que el de la falta. Entonces tenía que ser la sangre de Cristo el pago propicio para el perdón de todos los pecados del mundo. ¿Sí me explico? A eso se llama propiciación o pago propicio. Y la expiación es el acto de sustitución del culpable por el inocente para el pago de la falta. ¿Sí me expliqué? Ok. Bueno, vamos a seguir aquí en Lucas 18 y vamos a leer del 15 al 17. Lucas 18 del 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad que los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ok, ahora déjame explicarte el contexto de este tiempo. La verdad es que en ese tiempo los niños no eran vistos siquiera, eran ignorados. Creo que también en este tiempo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, los discípulos reprendieron a estos niños para que no se le acercaran, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo les aclara la importancia de que los niños lleguen a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. De este pasaje sacamos que los niños van a ir al cielo cuando mueran, debido a su inocencia, su vulnerabilidad y su indefensión. Ahora, ¿a qué edad deja de ser un niño o niño? Pues la verdad no lo sé, pero yo considero que cuando piensan en la malicia antes que en la inocencia, cuando tienen rencor antes que el amor y el perdón, cuando tienen envidia antes que la dádiva, yo no puedo establecer una edad de cuándo dejan de ser niños, pero lo que sí sé es que dijo que de los niños es el reino de los cielos, y también dice nuestro Señor Jesucristo que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos, y ya he enseñado que la única manera de volver a ser niños es naciendo de nuevo, como dice Juan 3:3, ¿verdad? De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Pues al arrepentirme, al pedir perdón, al creer con fe en Cristo Jesús y convertirme a la fe en Cristo. Entonces tenemos la tarea de hacer llegar a los niños, cuando ya somos cristianos, a Cristo, y también tenemos la oportunidad, aquellos que no se han arrepentido, de volver a nacer de nuevo y a ser niños para entrar al reino de los cielos. Vamos a seguir adelante y vamos a leer Lucas 18, del 18 al 30, y esta parte es la del joven rico, que ha salido muchas veces en las predicaciones, pero vamos a volverlo a leer. Lucas 18, del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, hermanos, les estaba diciendo que ya he hablado mucho del joven rico que no se animó a dejar sus riquezas, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito esto. Chequen que el joven rico estaba buscando la salvación por sí mismo, estaba buscando la salvación por obras, estaba buscando cumplir todos los mandamientos y decía él que ya todos los había cumplido. ¿A poco creen que de verdad nunca había mentido en su vida? ¿A poco creen que de verdad no tenía pecado contra los demás? La verdad es de que él se justificaba creyendo que era justo y que era bueno, pero tenía la necesidad de un Salvador, y por eso es que estas palabras nuestro Señor Jesucristo las pronuncian: lo que es imposible para el hombre, le es posible a Dios. No te puedes salvar, hermano. Tú no puedes salvarte por tus propios medios, quiero que lo recuerdes. Tú, por más que te esfuerces a ser buena persona, no lo vas a hacer. La única manera es seguir a Cristo. ¿Y cómo sigues a Cristo? Por medio de sus enseñanzas, por medio de obedecer, por medio de congregarte, por medio de aborrecer al pecado, por medio de nacer de nuevo. Es la única manera que puedes hacerlo. Ahora, sobre las riquezas, hermanos, ya sabemos. Las riquezas no son el problema es el amor al dinero. Y este joven rico demostró que tenía mucho amor por el dinero. ¿Por qué? Porque no pude dejar sus bienes con tal de salvarse. Y como repito nuevamente, ¿qué vas a ganar si ganas el mundo pero pierdes tu alma? ¿A poco habrá mayor recompensa en eso? No creo que sea así, hermano. Considero que la enseñanza de este joven rico es que necesitamos desprendernos de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque debemos de cambiar el chip, hermanos. Debemos de saber que este mundo tan hermoso es pasajero y que debemos de esforzarnos más por las cosas espirituales. Y lo hemos dicho muchas veces: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No es que Dios te quiera ver pobre, pero es que Dios quiere enseñarte a que lo busques primero para que las riquezas no te pierdan. Vamos a seguir con Lucas 18 del 31 al 34. Y aparte, porque el Señor quiere primero salvar tu alma que antes darte todo lo que tú quieres. Lucas 18 del 31 al 34. Y tomando Jesús a los 12, les dijo esto: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas, todas las cosas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hermanos, Jesús nuevamente anuncia que su muerte está próxima, como lo hizo por primera vez aquí en Lucas 9 del 21 al 22. Vimos cómo predijo que era necesario que Él muriera, y sin embargo no comprendían. ¿Cómo le dijeron que cuando le dijeron a Herodes que quería matarlo, cuando le dijeron que Herodes quería matar a Jesucristo, y Él les dijo: dile a esa zorra que todavía hoy y mañana hago mi obra, y al tercer día termino? Eso está en Lucas 13:32. Y ahora nuevamente nuestro Señor Jesucristo anuncia con exactitud, predice su muerte nuevamente aquí en Lucas 18 que acabamos de leer. En este momento, como expliqué en la prédica pasada, aún no entendían los planes de la primera venida de Jesucristo. Ellos no sabían que era necesario primero que muriera el Cordero para el perdón de los pecados. Ellos no sabían que habría otra segunda venida de Él, pero ahora no como Cordero, sino como León de Judá. Así que cuando todo esto sucedió, ellos quedaron abatidos
y algunos volvieron a sus antiguos oficios, es decir, se olvidaron del asunto. Ellos pensaron que ahí iba a quedar, ya murió Cristo, ya se nos murió la esperanza, ya no hay nada. Ellos no podían ver su segunda venida cuando pasó todo esto. Y eso que Jesucristo les estaba anunciando que iba a morir, que iba a morir. Él seguía caminando hacia su muerte, ¿recuerdan? Ya estaba cerca, ya estaba camino hacia Jerusalén y se paró en Jericó. Y es lo que vamos a ver aquí más adelante en Lucas 18, del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le prendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ok, hermanos, la verdad es de que podría ser una prédica completa de este suceso, pero quiero que nos enfoquemos en esto que es importante, considero, de este acontecimiento, y es en lo siguiente, que este versículos, esta serie de versículos, los usan los detractores para hacer creer que la Biblia se contradice entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 20, hermanos, habla Mateo y dice que eran dos ciegos. Y luego en Marcos dice, no, es uno y se llamaba Bartimeo. Y luego Lucas dice, no, si es cierto es uno, se llamaba Bartimeo. Y tú puedes decir, oye, pero ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se contradicen uno del otro? Y yo les voy a decir lo que considero que es. En primer lugar, quiero decirles que la Biblia no se contradice para nada. Y en segundo lugar, que Dios permite este tipo de diferencias para que vean que esto es verdad. Cuando un hecho es pronunciado o visto por varias personas, es lógico que las personas no digan exactamente las mismas palabras o no vean las mismas cosas porque cambian de perspectiva. Uno estaba en un lado, otro estaba en el otro. Y cuando pasa algo, por ejemplo, algún delito, es lógico y es común que los mismos testigos tengan versiones un poco distintas, pero que lleguen al mismo hecho. Y la verdad es de que estos tres llegan al mismo hecho, ¿qué? Que Dios sanó a un ciego, o sea uno, o sea dos, pero que Cristo lo hizo. Y esto es lo que queda aquí plasmado, que verdaderamente Cristo lo hizo. Ahora, considero que Mateo, yo creo que considero que Mateo tenía la razón, que eran dos, y que los otros tal vez les llegó la información un poco distinta. ¿Por qué? Porque Mateo estuvo ahí con nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Sin embargo, Marcos no. Juan Marcos escribió acerca de los hechos que los demás le contaban, igual que Lucas. Recuerden que dice que él comenzó a investigar diligentemente. Lucas iba con las personas que estuvieron ahí. A ver, ¿y tú cómo viste esto? ¿Y tú cómo hiciste el otro? Entonces, él era como un reportero, un investigador, y ponía las cosas aquí. Yo considero que Marcos puso más énfasis en que era uno porque hasta le dijeron el nombre de Bartimeo. Bartimeo era la persona que seguía a Jesucristo después de estar ciego. A lo mejor el otro no siguió a Cristo y entonces dijo, bueno, pues es que era uno. Aquí está Bartimeo, el ciego que fue sanado y ahora está con nosotros, ven y velo. Entonces, hermanos, yo quiero decirte que no te engañen, no hay contradicción en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es perfecta. Y eso es lo que quiero resaltar de estos últimos capítulos para que vean la verdad de Dios. Si hubiera sido mentira, todos hubieran escrito lo mismo, pero hay diferencias porque es verdad, fue un hecho que sucedió. Y en eso descansamos, en que nuestro Señor, nuestro Padre, dejó esto plasmado y lo dejó con estas características porque es verdad. Y vamos a creer en esto. Y hemos terminado la prédica, hermanos, y vamos a orar.
Pero antes de orar, quiero que recuerdes que lo hagas persistentemente siempre. Que no olvides que es nuestro primer recurso en la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerden a esa viuda. La viuda tenía necesidad y tú también tienes necesidad. Ahora te falta la persistencia de la viuda. Hay que ser persistentes como ella. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos has permitido escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que hagamos como has dicho, Señor. Hagamos lo que nos has enseñado, lo que nos has instruido, porque para eso venimos. No venimos a divertirnos, no venimos a un club social, Señor. Venimos a escuchar tu palabra para darte gloria y honra a ti, mi Señor. Venimos, Señor, para ser transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, que esa es la meta. Gracias, Señor, te damos. Bendice los diezmos y ofrendas, bendice los alimentos que vamos a compartir. Y sobre todo, hermanos, hoy toca la cena, así es que vamos a, por favor, a repartir. Ya está ahí casi lista y vamos a tomar los elementos de la Santa Cena, por favor. Si son tan amables, y pido una disculpa porque se me olvida. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. ¿Ya todos tienen? Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escucho ya? Ok. Bueno, hermanos, este acto de la Santa Cena, hermanos, es un acto que tenemos que hacer con responsabilidad y conciencia. Es un acto en el cual
nosotros estamos comprometiéndonos con ese pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo y recordándolo. Cada vez que nosotros hacemos esto, nosotros recordamos su sacrificio, su muerte, su sangre, pero también su resurrección y la vida eterna. Tenemos que hacerlo conscientemente de que nosotros estamos entregando nuestra vida a Él y estamos recordando ese sacrificio y tenemos que honrarlo por ese sacrificio que hizo. Y dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacerlo esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todo las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que yo venga. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte anunciamos hasta que Dios venga. Y durante este tiempo, nosotros recordamos este pacto y lo debemos de hacer honrándolo. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Padre, por esta bendición de poder recordar ese pacto que hiciste, tú, Señor, con tu preciosa sangre, por el poder de tu Espíritu, Señor, resucitaste de los muertos y a través de tu sangre nos limpias de multitud de pecados. Señor, gracias, Señor, porque nos recuerdas lo bueno que eres y lo malo que somos, por lo cual tú moriste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos no despedidos porque ya saben, no sé si hay, vamos a compartir el pan que tenemos y vamos a orar por el pan también, por los diezmos y las ofrendas. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener alimentos. Bendícelos, Padre, y bendice también a las personas que pueden y no pueden dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.